El socialismo no busca el progreso, busca el control. Eso siempre ha sido así. ¿Por qué está avanzando esto de la Agenda 2030 y ahora del Plan Futuro? Es porque la búsqueda es la del control, no la del progreso. Si buscasen el progreso, hablarían con vosotros. La idea del reparto equitativo es una falacia creada por el que reparte, y todos sabemos que el que reparte se lleva la mejor parte. El liberalismo parte de la base de la evidencia. Yo sé que no hay un sistema perfecto para el 100% de la población, pero lo que sí sé es que la única manera en la que puedo hacer un sistema lo más perfecto para la inmensa mayoría de la gente es a través de la cooperación entre individuos libres. ¿Sabes cómo dejas a la sociedad huérfana? Con el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Pues al español le espera más carga impositiva y más carga burocrática. Ojo con el plan Futura de la ONU que se acaba de aprobar. ¿Y? Los que penséis que el problema es la Agenda 2030 y el problema es la Unión Europea y quieres cuenta que el problemón es lo que se acaba de aprobar en la ONU, que es el plan Futuro, que es mucho más agresivo. Daniel, tú eres economista, ¿sí? Además yo te he visto en muchos foros públicos, te he visto con muchos podcasters, con muchos tertulianos, ¿no? Y tú, vamos a decir, no vienes del sector ganadero, vienes de la economía, vienes de las finanzas, vienes de otros sitios. Entonces, ¿qué imagen tienes tú del sector ganadero en general? Y en concreto aquí lo que tienes son productores de huevos. Sí. ¿Qué imagen, para una persona como tú, qué imagen tiene este sector? ¿Qué dirías? Bueno, yo lo que os diría es que vosotros sois el futuro, ¿no? O sea, habéis hablado hace relativamente poco de los retos que tiene China, los retos que tiene la India, y siempre se tiende a pensar, bueno, pues en factores como muy macroeconómicos, ¿no? Pero al final, realmente, el sector primario es lo más importante para esos países. Hablabas de la agenda del presidente del gobierno español en China. Bueno, pues la última vez que estuve en China, en diciembre del año pasado, la agenda número uno en las discusiones del gobierno de cara a los próximos 4 años era el porcino. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabéis, pero China entró en el equivalente a una recesión para China, que es un decrecimiento importante con respecto a sus expectativas, por un encarecimiento brutal que recordaréis que se dio en el precio del cerdo en el año 2018. Claro, si vosotros pensáis qué es lo más importante en una dieta, el huevo es una maravilla. El huevo es una especie de genialidad que solo puede ocurrir, te demuestra que existe Dios, ¿no? El huevo es un alimento perfecto. Y es un alimento perfecto que ha llevado a que en este año estemos, entre otras cosas, en el mejor año de la historia. Por eso cuando a mí me dicen que hay que ver, que es que hay que evitar la producción masiva de huevos, etcétera, etcétera, yo digo, estamos locos. Si lo que estamos haciendo es acabar con la pobreza. Entonces, yo cuando escucho y hablo de este sector, yo pienso en el final de la pobreza mundial. Bueno, voy a irme un poquito a ver, voy a hacer ahora un resumen rápido de lo que ha sido la historia del comunismo y de la socialdemocracia. O sea, el comunismo identificó a principios del siglo pasado unos buenos y unos malos, ¿no? Estaban los burgueses o empresarios, que eran los malos de la película, y los proletarios, los trabajadores, que eran los buenos de la película. Buscaba siempre esta confrontación entre dos dentro de la sociedad. Eso se ha ido transformando en lo mismo, pero si soy machista, soy feminista. Si soy de un equipo, soy del otro. O sea, lo han ido transformando todo. En los años 68, 79, 70, el comunismo ya se vio que fracasó, no era una política económica que podía salir adelante. Entonces buscaron otra manera de enfrentar a la sociedad.
Y en Europa, eso lo digo yo, pero yo creo que es así, ha ganado la socialdemocracia. Realmente, tanto que hablan por ahí, que somos países capitalistas, que no tiene que ver con la ideología, el capitalismo, pero bueno, es decir, la socialdemocracia es la gran triunfadora de Europa en los últimos años. Entonces, ¿cómo ves, qué diferencia tú ves entre esta socialdemocracia que hay ahora y el socialismo y el liberalismo? Bien, vamos a ver. Lo primero, nosotros tenemos que entender que cuando cae el muro de Berlín, el comunismo como lo conocíamos, creemos que pierde, ¿no? Pero claro, el marxismo, y soy liderado por Gramsci antes, ya decía que lo que había que hacer era identificar causas que adoptar para dividir a las personas, para llevar a cabo el control. La diferencia entre socialismo y liberalismo es muy sencilla. Es la diferencia entre la defensa del control estatal con respecto al individuo libre. El socialismo te tiene que decir que el individuo libre es peligroso, que el ciudadano, como persona libre individual, claro, es egoísta. Pero si lo piensas, si tú piensas que el ciudadano es egoísta y malvado, lo peor que deberías hacer es darle mucho más poder a un grupo de esos ciudadanos que además utiliza el dinero de los demás. Por lo tanto, el socialismo el socialismo no busca el progreso, busca el control. Eso siempre ha sido así. Y si no entendemos eso, siempre nos vamos a dar contra la pared de por qué no entienden muchas de las cosas que vosotros reivindicáis, ¿no? ¿Por qué está avanzando esto de la Agenda 2030 y ahora del Plan Futuro? Es porque la búsqueda es la del control, no la del progreso. Si buscasen el progreso, hablarían con vosotros. Como buscan el control, lo que hacen es ignorar lo que vosotros hacéis. Entonces, la diferencia entre socialismo y liberalismo es simplemente el liberalismo lo que hace es entender que la acción humana es muchísimo más solidaria, progresista, progresiva y genera mucho mayor crecimiento y mucha mayor prosperidad con la colaboración libre entre individuos libres. Porque el socialismo te intenta decir que la riqueza es un pastel, una especie de ente estático que se puede repartir. Eso es falso. Vosotros lo sabéis perfectamente. La riqueza o se crea o se destruye. No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Entonces, la idea del reparto equitativo es una falacia creada por el que reparte. Y todos sabemos que el que reparte se lleva la mejor parte. Claro, eso decía el otro día la futura o la vicepresidenta actual de Estados Unidos, Kamala Harris, decía que ella quería que todo el mundo empezase en el mismo lugar y terminase en el mismo lugar. Claro, ¿quién gana en esa decisión? El que decide dónde empiezas y el que decide dónde acabas. Porque empezar en el mismo lugar y acabar en el mismo lugar es la miseria. Es lo único que puedes hacer. El gobierno solamente puede igualar a la baja. Si no nos damos cuenta de eso, y lo único que puede hacer que se prospere y que haya más riqueza es que los ricos sean más ricos y los pobres sean más ricos. Los ricos no pueden ser más ricos si los pobres son más pobres. Eso es una falacia creada por el socialismo. Los ricos solamente pueden ser más ricos si los pobres son más ricos. Y por lo tanto, si no nos damos cuenta de eso, pues se genera lo que está pasando. ¿Ha ganado la socialdemocracia en Europa? Decae. ¿Pero por qué? Por inacción y por entrega de los demás. Es decir, no es que la socialdemocracia sea el sistema perfecto, sino que es, como decía Margaret Thatcher, aquello en lo que nadie cree, nadie defiende y por lo tanto nadie tiene problemas, ¿no? Claro, socialdemocracia es como un ente voluble en el que se va sacando cada vez más como si fuera un cajero automático del sector productivo, y si el sector productivo no se queja, pues para adelante, ¿no? Y no es ni de izquierda ni de derecha, no es ni de, ¿sabes? Es como Light, ¿no? Es como Supertramp, Pues que te gusta la música, ¿no? Sí, pues eso, como Supertramp, escuchable, agradable, suave, pero nada especial, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nos enfrentamos a un periodo en el que la equivocación que hay tenido las empresas, que han tenido los sectores, etcétera, ha sido la de pensar que como el comunismo había perdido con el muro de Berlín, pues por lo tanto que no iba a avanzar. Y ha avanzado a toda velocidad
adoptando causas que todos defendemos en nuestro día a día, por supuesto, todos estamos a favor del medio ambiente, de la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, pero adopta causas para introducir el caballo de Troya del totalitarismo. Y el caballo de Troya del totalitarismo está metido ahora en Bruselas y en la Unión Europea, y ha entrado por inacción de los demás, es decir, porque los demás han dejado que entre, ¿no? Porque le han abierto la puerta. Vamos a imaginar que dentro de la Europa socialdemócrata triunfa en un país, triunfa un partido como ha hecho Milei, es en Argentina, que se autoidentifica como liberal total, 100%. ¿Eso en Europa es posible aquí o es imposible? Bueno, primero, no es que sea posible, es que hoy en Europa, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, tenemos un montón de países que podemos identificar claramente como países liberales, claramente liberales, donde los principios de la defensa de la propiedad privada, de la defensa del individuo libre y los principios del regirse por contratos que se cumplen, esos se llevan a cabo. Eso es el liberalismo. El liberalismo no es eso que llaman la ley del oeste. Dice, no, es que el liberalismo es la ley del oeste. No. La ley del oeste es egostatismo. La ley del oeste era que tú llegabas, tenías tu granja, hacías tus cosas, y aparecía un tío y te ponía un tren en medio, ¿sabes? Y te quitaba tu casa, tu vaca, tus 40 acres y tu mula, ¿no? Entonces, se intenta decir que el liberalismo, fíjate lo que me dices, no hay peligro en dejar una sociedad huérfana. ¿Sabes cómo dejas a la sociedad huérfana? Con el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo siempre destruye lo que finge proteger. El liberalismo parte de la base de la evidencia. Yo sé que no hay un sistema perfecto para el 100% de la población. Pero lo que sí sé es que la única manera en la que puedo hacer un sistema lo más perfecto para la inmensa mayoría de la gente es a través de la cooperación entre individuos libres y el liberalismo. Y que luego efectivamente todos podemos tener luego una decisión de redistribución para ayudar a los que se han quedado un poco atrás, etcétera. Pero hay una diferencia entre ayudar y el asistencialismo. Lo sabemos bien en España, ¿no? Es lo mismo echarle una mano a una persona para que salga de un problema que darle el problema solucionado y que entonces no salga porque no le apetece. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, claro que hay posibilidad de hacer algo como lo que ha hecho Milei. Lo que yo espero es que en Europa no caigamos en el error que ha caído Argentina de esperar 70 años, hiperinflación, miseria, pobreza absoluta, etcétera, para entonces decir, a lo mejor lo hemos hecho mal. En España yo creo, es una opinión muy personal mía, yo creo que en España somos una sociedad en general que quieren que lo protejan. Es decir, quieren que si me quedo en trabajo me paguen, quiero que si tengo un problema tenga casa, que estamos siempre, o sea, no tiene la sensación que el ciudadano español prefiere vivir un poco peor, no ganar con igual los sueldos que se ganan en Irlanda, en Holanda, en otros países que son más liberales, pero sentirse protegidos. Bueno, siempre es un quid pro quo que puedes elegir. ¿Qué prefieres? Yo prefiero no tener que preocuparme y ser pobre. Bueno, y luego resulta que no lo prefieres. La realidad es que no lo prefieres. El otro día me decían en la televisión, en Estados Unidos hay 100 millones de pobres. Y le dije, ¿sabe usted cuánto es un pobre en Estados Unidos? Una persona que gana $54,000 al año. Esos son los de los Lamborghini en este país, según datos del INE. Del INE. Es decir, tenemos que ser conscientes de que esa idea de yo prefiero que me protejan a tomar responsabilidad es una gran idea para darle poder a un político que no te va ni a proteger ni a darte la prosperidad que te gustaría a ti. Y la realidad de los españoles, en realidad es muy diferente. La realidad de los españoles es que los españoles hemos salido de fuera y competimos mejor que nadie, hacemos las cosas muy bien, damos valor añadido, damos calidad, o sea, que los españoles trabajan muy duro. Lo que pasa es que hay un caldo de cultivo mediático que nos intenta decir eso que acabas de decir tú. ¿Por qué? Porque hay un silencio de
las empresas, etcétera, que no quieren entrar en el debate y por lo tanto, como decía Churchill, en un campo de vacas maravillosas, ¿sabéis quién hace ruido? Los grillos. Claro. Mucho cuidado porque los grillos están liderando el debate, pero lo que importa son las vacas, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un viaje justo antes del COVID con un cubano. Era un cubano que veía venir aquí a trabajar a España, íbamos a una feria en Francia, íbamos en el coche y decidimos salir en un viaje entre Nantes y Rennes. Y yo le pregunté, tú no eres cubano y tú has venido de Cuba, ¿no? Entonces yo le pregunté por qué se había sido de Cuba, ¿no? Si se iría tan mal en Cuba. Y entonces me decía que eso era, él lo comparaba como, hizo una fábula, ¿no? Lo comparaba como el león de la selva y el león del zoológico. Sí. O sea, en Cuba hay mucha gente que apoya al régimen porque son como el león del zoológico. O sea, le ponen carne, pues si un día le ponen una gacela, pues bien, pues con una gacela, pero mientras ponga carne yo estoy tranquilo aquí sentado, ¿no? Y en cambio él decía león de la selva, ¿no? Yo igual mañana no como, pero prefiero ir a cazar una gacela y comer una gacela mañana. Es un mal ejemplo, ¿eh? Es un muy mal ejemplo y te voy a explicar por qué. En Cuba no son el león del zoológico. El león del zoológico le dan de comer todos los días exactamente lo que necesita. En Cuba no te dan de comer todos los días lo que necesita. En Cuba el gobierno dice, uy, este mes no van a comer ustedes pollo. ¿Y? ¿Sabes? No eres el león del zoológico. Y el león de la selva tampoco es un animal que dice hoy no como, pero prefiero cazar. El león de la selva es un animal que, primero las que cazan son las leonas, pero a veces vamos a darles aquí el balón, aquí a las mujeres. Es un animal que caza todos los días para que coma lo suficiente, ni más ni menos. No cazan para mañana ni cazan para ayer, cazan todos los días. Por lo tanto, el ejemplo malísimo. Cuba es un horror. No hay ni siquiera esos que dicen defender al régimen cubano lo defienden. En cuanto pueden se van. Además es muy sencillo en esta vida. En esta, fíjate, la gente dice, ¿cómo puede usted defender el liberalismo con todas las cosas malas que tiene? Digo yo, muy sencillo. Países en donde tienes que poner barreras para que se vaya la gente versus países donde tienes que poner barreras para que entre la gente. Así de fácil. ¿Y? O sea, ¿dónde has visto tú a la gente emigrar a Cuba? Ninguno. ¿Has visto, has estado en Cocoplam en Miami y ves llegar las barcas desde Cuba? No me jodas. ¿Y quieres volverte a Cuba? Pues mira, todas las barcas están en la playa. Tienes barca gratis para irte a Cuba, ¿sabes? Y no va nadie. Eso te lo demuestra. A principios el siglo pasado hubo las famosas teorías de Keynes, que era un gran economista o estudioso de la economía. Entonces, ahora estamos en un gobierno que está involucrándose mucho en la política de Estado y política económica. Entonces, es un poquito lo que hacía Keynes, lo decía, tenía como tres pilares, ¿no? Una política fiscal, es decir, lo que hacía era déficit público, y interesaba invertir, hacer déficit público. En la política monetaria, intentando bajar lo que decía él, bajar los tipos de interés. En la política cambiaria con las devaluaciones o depreciaciones, y sobre todo con la inversión pública en la empresa privada para estimular el consumo. ¿No te da la sensación que este gobierno está haciendo o intenta hacer lo mismo y eso va a funcionar? Bueno, lo primero es que al pobre Lord Maynard Keynes se le cita mucho, y la gente que se le cita fundamentalmente no se lo ha leído nunca, ¿no? Porque fíjate, ¿qué decía Lord Maynard Keynes? Decía lo siguiente: el Estado debe ahorrar, es decir, ingresar más de lo que gasta. Y cuando viene una crisis y la demanda interna se reduce, como el sector privado está deprimido, para incentivar la demanda interna, el Estado debe tomar déficit, debe endeudarse, y debe hacerlo ¿para qué? Para invertir en actividades con rentabilidad económica real, ¿de acuerdo? Es decir, que generen dinero, ¿vale? Con el objetivo de que cuando la economía ya esté creciendo, entonces el Estado debe ahorrar de nuevo, bajar impuestos, etcétera. Es decir, lo contrario a lo que se llama keynesianismo, ¿de acuerdo? El pobre Maynard Keynes se levanta de la tumba en donde está y ve lo que se dice hoy en su nombre
y se cabrea, ¿no? Que se cabrea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Una práctica neo-keynesiana. Él quiere echarle la culpa a Keynes de una cosa, que él, claro, y le pasa lo que al Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario Internacional hace un informe larguísimo en el que dice que los estados deben tener mucho cuidado con gastar demasiado, tienen que tener mucho cuidado con subir los impuestos, etcétera, 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 pero que ante una situación extraordinaria, los estados tienen que hacer todo lo que sea posible. ¿Qué es lo que lee el gobernante? A gastar. Y, claro, de lo que hay que echarle la culpa a Lord Maynard Keynes es de que abrió la puerta a que el gobierno sea el que decida que hay que estimular la demanda interna, que es una idiotez. La famosa teoría de que en un periodo de depresión, si hay mucho paro, pues vamos a hacer agujeros en el suelo y rellenarlos, Claro, es una idea buenísima, ¿no? Claro, a Milton Friedman lo invitaron a la India, ¿no? A una fábrica en la que estaban haciendo cosas, ¿no? Y vio que la mayoría de la gente estaba utilizando palas, ¿no? Y dijo, ¿por qué no utilizan ustedes grúas, etcétera, ¿no? No, por el empleo. Y dijo, pues si es por el empleo, utilicen cucharillas y mucho mejor. ¿Ves? Es una imbecilidad de tal calibre que cuando lo llevas al absurdo, lo entiendes, ¿no? Si tú para crear empleo tienes que dejar de utilizar grúas y camiones y utilizar palas, pues entonces se utiliza cucharillas y todo el mundo a trabajar. Es una idiotez. Por lo tanto, es que el problema de la teoría keynesiana es simplemente un subterfugio para que los gobiernos tomen un poder que después no sueltan. Fijaos. Gasto extraordinario por la COVID-19. Oye, gasto extraordinario 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ese gasto no se ha reducido. No se ha reducido. Y ya no hay que pagar vacunas, y ya no hay que pagar XXXX. ¿Dónde se ha ido todo ese dinero? A otra cosa. ¿Sabes? Si no entiendes desde el punto de vista de política pública que los gobiernos siempre tienen como objetivo maximizar el presupuesto, y me parece muy bien, lo que tienes que hacer es limitarle la capacidad de maximizar el presupuesto. Ya está. Siempre. Incluida en las épocas supuestamente extraordinarias. Porque las épocas supuestamente extraordinarias es cuando se vienen arriba, utilizan tu dinero para ayudarte y luego te dicen que les debes un favor. Que eso lo hacía también el Don Corleone, el padrino. ¿Sabes? ¿No crees que los gobiernos también manipulan un poquito la información y los medios de comunicación para enviarnos los mensajes? Es perfectamente legítimo. A mí me parece sí. A mí me hace mucha gracia cuando escucho a los gobernantes decir que van a luchar contra la desinformación. ¿Un gobernante va a luchar contra la desinformación? ¿Esto es una broma? ¿Sabes? ¿Cómo va a luchar un gobernante contra la desinformación? Un gobernante es la desinformación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es legítimo. Por eso hay libertad de prensa y por eso se creó la libertad de prensa, para luchar contra la desinformación o la propaganda que te va a vender el gobierno. ¿Qué te va a decir el gobierno? ¿Habéis visto algún gobierno alguna vez en la historia decir viene una crisis de caballo? Jamás, nunca. Bien, me parece bien, es legítimo. Eso se llama dar información desde el lado vendedor. Me parece muy bien. Pues tienes que tener información desde el lado comprador. Tienen que existir plataformas como esta, tiene que existir libertad de prensa. La única manera de luchar contra la desinformación es mucha más libertad de prensa, porque si la información está controlada por el gobierno, el riesgo de desinformación es del 100%. Ahora voy a poner, yo he preparado, encontré hace un par de días, encontré una gráfica, voy a ver si la pueden por ahí, que dicen que los datos de España marcan que están ganando las principales economías europeas, es decir, lo comparamos con Alemania, Francia e Italia, ¿no? Estos dos aquí dicen que España va como un tiro. O sea, no sé si te acuerdas de la época de Aznar, del famoso España va bien. ¿Vamos bien realmente? Bueno, claro, es interesante este gráfico porque faltan solamente 20 y tantos países de la Unión Europea. Claro. Si te comparas con los que van mal, ¿ahí con quién te estás comparando? Con Francia, que lleva 3 décadas en estancamiento, y con Alemania, que está sufriendo una recesión por
la pérdida de la energía barata rusa, más la reducción de las exportaciones a China y la pérdida de poder industrial. Pero vamos, me parece una broma. Pero fíjate, el mismo gráfico te dice que es una broma, porque Italia va mucho mejor que nosotros, ¿sabes? Italia, o sea, pero fuera de que, pero pues que además, claro, tú vas y este gráfico que lo ha debido hacer el señor Carlos Cuerpo o Pedro Sánchez, salta Portugal como un tiro, Grecia como un tiro, Eslovenia, Irlanda, claro, se rompe el chart, ¿eh? Irlanda se rompe el chart, Luxemburgo, Holanda, etcétera. Pero sobre todo en este gráfico hay varias cosas que debéis entender. ¿La economía española va mal? No, mal no. Pero claro, cuando tú aumentas 380.000 millones la deuda en ese periodo, en ese periodo España aumenta 380.000 millones la deuda. En ese mismo periodo Alemania reduce 190.000 millones su deuda. Entonces, ¿quién va mal? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién va mal? Uno que crece en eso, además es un crecimiento de 3 puntos en 4 años, ¿de acuerdo? De los cuales el 60% es gasto público, y en PIB per cápita, Producto Interior Bruto por ciudadano, por habitante, claro, es cero. ¿Por qué? Porque en Alemania no ha aumentado la población, en Francia no ha aumentado la población, en Italia no ha aumentado la población, pero es que en ese dato hay en España 2,7 millones de inmigrantes que han venido, que están en España, y eso, claro, aumenta mucho, aumenta el Producto Interior Bruto de manera diferente. Claro, todo eso hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Si tiras de deuda, de gasto público y de inmigración, el Producto Interior Bruto sube, pero el Producto Interior Bruto per cápita por cada uno de vosotros no aumenta. De hecho, eso aumenta en 0,19% desde 2019, ¿no? Yo me acordaba cuando decías antes esto de los nuevos presupuestos y que decían que era extraordinario y temporales eran, igual que los impuestos. Cuando dicen temporal, la palabra temporal hay que quitarla, ¿no? No hay nada más permanente que un impuesto temporal del gobierno, Que es, los que estáis aquí de mi edad, recordáis que el IVA era temporal, Los que sois un poco, que sois más mayores que yo, que sois pocos, que sois muy jóvenes, recordáis que el IRPF era temporal, Pues ya está. Y son los dos impuestos que más se recaudan de todos, ¿no? Sí. Por otro lado, vamos a ser un poquito de la Unión Europea y vamos a hacer... hay muchos cambios geopolíticos a nivel internacional. Vemos ahí Rusia, China, los BRICS que están haciendo su propio frente, ¿no? Y quería poner otra gráfica, voy a decir que la pongo otra vez por ahí, que es esta. Sí. ¿Qué te sugiere esta gráfica? Es decir, ¿qué te sorprende en esto? Yo te doy alguna pista de las que yo veo. Yo veo ahí un bloque asiático, que no sé qué está sucediendo en el bloque asiático, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Y qué está pasando con Occidente? Hombre, a mí me sorprenden muchas cosas. Sobre todo, primero, que es una estimación, y hoy cuidado con las estimaciones en cualquier caso. Pero sin entrar en la estimación, yo veo que España estaba en el número 10 en 1980 y que está en el número 15 en el año 2022. Es decir, que el cohete va para abajo, ¿vale? Eso es lo primero que veo. Lo segundo que veo es que los países de la Unión Europea estaban en el tercero, cuarto y sexto lugares y pasan en el año 2022 antes de las expectativas, luego hablamos de las expectativas, y van para abajo todos, ¿de acuerdo? Luego está la expectativa del 2050, que me vais a permitir por qué estoy en desacuerdo. Veréis, ahí se espera que China sobrepase a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y los que estáis aquí también de mi edad, os acordáis que alrededor de 1980, ¿veis cuál es el número 2? ¿Os acordáis en los 80 el coñazo, me vais a disculpar, que nos daban en todos los medios de comunicación con que los japoneses iban a comer el mundo? Shogun, la primera película de Bruce Willis, era una empresa japonesa que se comía una americana, ¿os acordáis? Los ingleses, los japoneses, wipeout. Y mira dónde está Japón. Miren, o sea, si en 1980 hubiésemos hecho esa misma traslación que está haciendo esta gráfica,
habríamos visto Japón en el número 1 en el año 2020. ¿Y dónde está Japón en el año 2022? En el 3, con 270% de deuda sobre PIB. Y lo que le está pasando a China es lo mismo que a Japón. Lo mismo que hizo Japón. China pensó que, no China pensó, sino el gobierno chino pensó que dopar la economía construyendo cosas para nada y endeudándose era una buena idea y que iba a funcionar porque eran chinos, aunque no hubiera funcionado para los españoles, para los suecos, para los islandeses o para los japoneses. Y donde está ahora es en ese proceso de declive. ¿Qué es lo que veo en este gráfico? Que estamos perdiendo el tren. Que estamos perdiendo el tren en España, muy evidente, y veo también que estamos perdiendo el tren en la Unión Europea con respecto a lo que tú decías, ¿no? Luego, ese alza brutal de China e India, mucho cuidado, ¿no? Yo le digo siempre a mis alumnos, esta mañana tenía clase, los países emergentes nunca emergen. ¿Sí? ¿Cuáles son los países emergentes de él? Y los mismos de cuando yo tenía 12 años. Los mismos, Eso no significa que no crezcan, pero no emergen a líderes globales. Porque ¿sabes el factor que falta ahí? El monetario. Cuando tú tienes unos gigantescos desequilibrios fiscales, siempre termina destruyendo la moneda, que es lo que le pasa a la India, la rupia india. Todos los que exportéis a India, estoy seguro que exportáis en dólares porque no queréis rupias indias ni para heredar. Y lo mismo pasa con el yuan chino. Vale, hay una cosa que yo tengo, vamos a decir, no digo la mala suerte, digo más bien la suerte de tener muchos conocidos que son, vamos a decir, clase media, Sí. que tienen otras prioridades en su vida. Sí. Entonces yo les veo ¿Otras que qué? O sea, por ejemplo, es decir, les encanta irse cada fin de semana, celebraciones, en los bares los veo llenos siempre de esta gente. Eso me gusta a mí también. Vale. Entonces se habla mucho en España que hay mucha crisis, que no llegamos a fin de mes. Pero yo en el sector, no en este solo, sino en el sector porcino, en todos los sectores en el que estamos involucrados, vemos que cuesta mucho encontrar gente para trabajar. Sí. Y los medios de comunicación oigo de crisis, que llega a fin de mes, que si los salarios, pero en cambio cuesta gente trabajar. ¿A qué se debe eso? Muy típico. Es súper típico y además es súper típico de España. Hubo países que tienen elevadísimo paro y a la vez enormes dificultades las empresas para encontrar trabajadores y sobre todo retener trabajadores. Es muy típico. Entre otras cosas, que es el Estado que está pagando a la gente por no trabajar. Me vas a disculpar, pero es un hecho. Entonces, a mí, claro, yo estaba hace poco en Extremadura con un grupo de ganaderos y me decían, a ver, ¿cuándo van a decir a alguien la competencia desleal del Estado que está dando puestos de trabajo a la gente en los que entran a las 9 de la mañana, que luego en realidad son las 10, y salen a las 3 de la tarde, que en realidad son las 2, y les pagan 1.500 euros, y yo, que les pago bien, porque además les pago más, pero claro, como tienen que trabajar 8 y 9 horas, no. ¿Entiendes? Claro, es muy típico. Bueno, eso cambia. ¿Sabes cuándo cambia? Cuando la gente se da cuenta de que eso que te está aparentemente regalando el Estado, en realidad no te lo regala, te lo está quitando. Te lo está quitando y significa que hay un nivel de paro mucho más grande para los jóvenes, que los jóvenes tienen menos oportunidades, que los mayores tienen menos oportunidades también, etcétera. Cambia. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Pero vamos, es completamente típico. Pasaba en Grecia igual. En Grecia era imposible encontrar un trabajador para el sector industrial. ¿Por qué? Porque te daban este trabajo del Estado y yo recuerdo el famoso ejemplo, no sé si os acordáis, en la crisis griega, de aquel hospital de Atenas que tenía muchos más jardineros que médicos. Claro, estaban en jardines, ni siquiera estaban cuidados los jardines, como había tantos jardineros, encima los jardines estaban mal cuidados, estaban todos ahí leyendo el Paranaco, o como se llama la revista esta. Vale, voy a entrar en un tema un poco, aquí hay de todas las comunidades autónomas, yo creo de España, que todo, es algo estudiado también. ¿Qué piensas de la...? Voy a un tema polémico, discúlpame. También no me importa los temas polémicos.
Sí, ya, algo me suena. Como podéis imaginar. ¿Qué piensas de la reforma de la financiación económica que hay? Autonómica, ¿no? Sí, autonómica. ¿Y cómo va a dirigir las diferentes comunidades autónomas, vamos a decir, las nuevas financiaciones que tiene prevista el Estado? Y en un Estado que cada vez ahora se habla del impuestazo de las basuras. Hombre, vamos. ¿Cómo vas a llegar y cómo va a digerir esto del Estado español y cómo vas a gestionarlo? A ver, cada vez que el Estado español, a través de sus votantes, a través de los partidos o lo que sea, recibe el input de que hay que financiar muchísimos más gastos y muchísimo más eso que llaman derechos, que son gastos, ¿de acuerdo? Te van a crujir a impuestos. O sea, en la Comisión Europea, la gente se cree que la Comisión Europea a nosotros nos va a frenar la locura de gasto que estamos haciendo. No. La Comisión Europea dice, usted se gasta 20.000 millones más, saque 20.000 millones de donde puedas. Es un problema suyo. Nosotros no se lo vamos a separar. Y no lo van a hacer. ¿De acuerdo? Si no lo hacen en nosotros. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de la reforma de la financiación autonómica? Las autonomías han sido un factor esencial para mejorar y vertebrar la sociedad en España. Se critica mucho a las autonomías sin entender que el problema no son las autonomías como concepto, sino la financiación autonómica, que es un incentivo perverso para hacer las cosas mal. Si tú eres una autonomía y gastas mucho más de lo que ingresas, entonces tiene que venir otra autonomía y financiarte a ti. Es fantástico, ¿eh? Yo le llamo la cola del Starbucks, ¿no? ¿Sabes? El que viene atrás paga, ¿eh? ¿Cuál es el problema que tiene? Pues ahora se ha roto eso y Cataluña o Esquerra Republicana ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista por el cual pasan dos cosas importantes. Número uno, que ellos deciden cuánto es lo que van a ser de solidarios con el resto de las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación general, ojo, y que solamente lo deciden si y solo si a todos vosotros de cada una de vuestras comunidades autónomas les suben los impuestos tanto como a los catalanes, a los que los han crujido hasta niveles brutales. Es decir, el sistema que es la primera vez en la historia de la OCDE en la que hay un acuerdo con un partido independentista que es centralista. Es decir, no es que quiera independizarse, sino que lo que quiere es fastidiarte a ti. Es curioso esto, ¿no? Es decir, lo que busca es que le suba los impuestos a los demás porque no piensa bajarle los impuestos a los catalanes. Porque si yo tuviese un acuerdo por el cual tuviese la gestión de los impuestos y además tuviese 20.000 millones más de financiación, como es el acuerdo que han firmado, lo que iría a los catalanes les diría, con estos 20.000 millones, pues vamos a bajar 10 puntos y la carga impositiva. A vosotros os seguimos crujiendo, pero vamos a crujir a los asturianos, a los andaluces, a los castellano-leonenses y sobre todo a los madrileños. Los madrileños es como, ahí, ¿qué es eso de que va? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que la gente diga basta. Pero es que como la gente no dice basta, o sea, ahora acabo de leer, el gobierno busca nuevas formas más creativas de mantener el impuesto a las eléctricas y a los bancos. Qué creativo, ¿eh? Qué bueno, sí, creatividad para poner impuestos tienen todo lo que quieras. Bien, pero si las eléctricas y los bancos no se quejan, se lo van a poner. Si los agricultores no se quejan, te van a crujir impuestos. Si los agricultores y los ganaderos no se quejan, te van a crujir impuestos. Nos van a crujir impuestos seguro, porque la Comisión Europea no va a decirles reducen los gastos. Bueno, se van a Portugal algunos. ¿Qué no? Cuidado con lo de irse a Portugal, porque aquí hay una cosa que se llama exit tax, que es, lo ponen en inglés para joder más, ¿no? Que es impuesto de salida, que es para que lo flipes, que dices, oye, que me voy de este país, que no aguanto de pagar impuestos más, y te dicen, espérate un momento, que te voy a hacer un calculito, de cuánto me deberías pagar en los próximos 5 años y me lo pagas upfront. Cuidado con esto, el exit tax en España. Ya ha pasado a muchos amigos que han dicho, me voy a Portugal. O sea, el rejón que te ha entrado, ¿sabes?
Bueno, ahora hablo de la política actual porque es el que está ahora Claro. en el gobierno, que es Pedro Sánchez. Claro, lleva un escándalo tras otro. Sí. Se habla de que si las maletas de Delcy, que se habla de su mujer, que si se habla de Ábalos, que se habla de Conde, o sea, es una tras otra. Entonces, todos estos escándalos parece ser de lo de pase factura. Dice, ¿hasta dónde va a llegar esto? Pues es que tiene fin, o es que a lo mejor es que la derecha, el fango de la derecha está ensuciando. Esto de que no le pasa factura es una narrativa que se repite constantemente en los medios de comunicación, fundamentalmente para justificarlo, pero no es cierto. No es cierto que no le pase factura. Incluso en las encuestas del CIS, que son como las encuestas que hago yo en mi familia, ¿sabes? O sea, lo que me dé la gana a mí, ¿entiendes? Claro, digo, voy a hacer una encuesta entre mis 3 hijos y mi mujer, y sale siempre lo que yo quiera, ¿sabes? Bien. Pues como las encuestas del CIS, incluso en las encuestas del CIS sale un desplome en intención de voto, porque claro, luego ellos lo que hacen donde juegan es en la estimación, pero en la pregunta, desplome absoluto. Entonces, primero, si le pasa factura. Segundo, le pasará factura como la gente quiere que le pase factura, que es decir, que tenga que dejar el gobierno, etcétera. No se puede. Sí, la gente entiende lo que él entiende perfectamente, que es el sistema DONT. Hay un montón de gente que dice, que cuando vengan las elecciones yo voy a votar a Daniel y a Paco y a Juan. Bueno, pues Daniel, Paco y Juan no suman, aunque saquen más votos. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que un partido que puede gobernar, como está gobernando ahora Pedro Sánchez, cuando le llaman coalición Frankenstein, es un insulto al pobre Frankenstein. Pero Frankenstein estaba perfectamente seleccionado y todo eso, ¿no? Pero no, más o menos no es un insulto, porque lo que hay ahí metido es mucho peor que Frankenstein. Es como esos monstruos que se separan y luego se vuelven en nits. Pues claro, tienes un gran problema porque él puede mantenerse en el poder perdiendo las elecciones. Por lo tanto, tienes que ser consciente de lo que es el sistema DONT y aprovecharlo. Bueno, de hecho, perdió las elecciones y está en el poder. Pero las elecciones eran saber, claro, pues la gente, esto es increíble. Yo me acuerdo de la noche de las elecciones que decían, está todo en manos de Puigdemont, y Puigdemont nunca le va a dar el poder a Pedro Sánchez. Y yo decía, ¿what? ¿Que Puigdemont no le va a dar el poder nunca a Pedro Sánchez? Depende de lo que ofrezca. ¿Cómo que no? Y ahí lo tienes, ¿no? ¿Sí? O quizás, vamos a decir, la derecha española lo tiene difícil, porque te hago mi argumentación y me corriges. Es decir, claro, ahí, vamos a decir, hay partidos vascos, partidos catalanes, partidos canarios. Claro, todavía todos estos partidos, claro, de cara a su electorado, es lógico que el electorado no puede dar el voto a gobernar con la derecha. Entonces, decía una entrevista que escuché hace poco a Begoña Villacís, que era de Antigua Villacís, sí, que decía, claro, que va a estar muchos años porque precisamente estos otros partidos, la única solución que tienen es estar con Pedro Sánchez, porque no hay otra opción para ellos. No es cierto. El argumento de Begoña Villacís se desmonta, con todo el cariño que la tengo, es muy buena amiga, se desmonta inmediatamente con la evidencia que se demostró cuando Ciudadanos se escoró hacia la izquierda y desapareció. No es cierto. No es cierto. No es cierto. La idea de que la derecha para poder gobernar tiene que ser la izquierda, pues para eso te quedas con Pedro Sánchez, con todo y respetos, ¿sabes? No es cierto. Y la idea de que el PNV y Junts per Cat nunca van a poder... El concepto nunca, para empezar, ya es un problema estadístico grave, no existe, ¿no? Pero, sobre todo, la idea de que el PNV y Junts per Cat nunca van a aceptar... ¿Cómo que nunca van a aceptar? Claro que van a aceptar. Claro que van a aceptar. Y van a aceptar las cosas que tengan que aceptar en cualquier momento. En cualquier caso, gobernar en minoría no es un problema, Gobernar en minoría se puede perfectamente gobernar en minoría. O sea que, digamos, gobiernos en minoría son la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el comentario de Begoña. Saludos, un beso fuerte, pero ahí estás equivocada y te siento decir que es la razón por la que es el beneficio partido.
Vale, hay un tema económico, una teoría, es decir, me voy a Argentina, un poquito que puede ser, pues como un ejemplo, podría servir para España. Es decir, el peronismo estuvo muchos años, Sí. ahora ha salido, aunque no se consideran peronistas, muchos son peronistas todos, ha salido y ha entrado Milei, que es de Irán, ¿no? Pero se dice que todos estos partidos de izquierda, estos gobiernos tan escosos de izquierda, siempre dejan una bomba económica para que cuando entre un partido de derechas pierda las elecciones en 3 o 4 años y tenga que volver ellos a salvar al pobre ciudadano. Claro. ¿Esto puede pasar en España también? Esto pasa en España, pero solamente pasa si tú compras ese argumento. Primero, si el peronismo o el socialismo deja una bomba para que tú fracases y entonces llegan ellos, entre comillas, a solucionar los problemas, es que en realidad no están solucionando los problemas. ¿Ves? ¿Vale? Lo que pasa es lo siguiente. Tú dejas una bomba. ¿Cuál es la bomba? La bomba que dejas, obviamente, es una enorme cantidad de deuda ya comprometida, pero no emitida. En el caso del Banco Central de Argentina, un agujero brutal en el Banco Central, etcétera, etcétera. Y claro, si tú llegas al gobierno y entonces cometes el error de caer en el gradualismo y de intentar solucionar las cosas lentamente, ahí es donde te pillan. Lo que pasó a Macri. Lo que le pasó a Macri. Lo que le pasó a Macri. Entonces, ahí es donde te pillan. Pero si tú llegas y dices, número 1, estos cachondos nos han dejado una bomba. ¿Vale? Número 2, estos nos han dejado la peor herencia de la historia. Número 3, el país está quebrado. Número 4, esto va a ser duro, pero vamos a salir adelante. Ya te has caído aún. Ya les has desinflado el argumento. Vale. Te hace 2 preguntas más. Y ahí, ¿qué opinas de la equidistancia que tienen los gobiernos actuales, el europeo también, y el español, con gobiernos como Venezuela y Cuba? Porque hay equidistancia absoluta. Sí. ¿Y qué pienso? Pues lo que pienso fundamentalmente es que es una posición extremadamente cobarde, porque la equidistancia entre el que reprime y el reprimido no es diplomacia, es cobardía, ¿no? Y claro, decir que tú estás, es muy fácil decir, no, yo voy a Venezuela y estoy a favor del diálogo, mientras estás viendo, porque no hace falta salir ahí a la lejanía, en cualquier hotel miras por la ventana y ves lo que está pasando en Venezuela, mientras estás viendo cómo están matando gente por las calles, ¿no? Por lo tanto, eso del diálogo no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que esta posición de aparente diplomacia es muy típica. ¿Por qué? Porque es muy cómoda. Es muy cómoda. Dice, no, si yo condeno profundamente el golpe de Estado como el fraude electoral de Maduro, y ha roto relaciones diplomáticas. No. ¿Por qué? No, es que yo quiero diálogo. Diálogo, no me jodas. Perdón, no me fastidies, ¿sabes? No, o sea, tienes que ser contundente, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es cobardía, para mí es cobardía clarísima. Y sobre todo es cobardía porque te crees que no van a infectarte el régimen venezolano y el régimen cubano como han infectado en Colombia, en Chile y en Argentina. Te crees que no te van a infectar aquí o en Francia o en Italia, que lo están haciendo. ¿Qué le espera a un empresario español, como muchos empresarios de huevos que hay aquí en España, los próximos años? ¿Se espera que haya un expolio del empresario, que se perjudique su imagen, con mensajes como que hay más ricos, esta gente que son millonarios y que tiene que repetir? ¿Qué le espera a un empresario a nivel de impuestos, a nivel social, no solo España y Portugal? Yo digo para España, vos para España, digo a los portugueses, pero porque la política que conozco. Y aquí listos son los portugueses que saben que para repartir riqueza hay que crear riqueza, lo que es tener una sociedad abierta hacia el mar y orientada hacia la exportación. ¿Qué le espera al empresario español? Pues al empresario español le espera más carga impositiva y más carga burocrática. Y lo que puede eso evitarse, sí, pero no se puede evitar si no se da la batalla. O sea, hemos hablado en muchos años de
cuidado que viene la Agenda 2030, cuidado que viene la Agenda 2030, que la Agenda 2030 es una locura. No la Agenda 2030, la Agenda 2030 son unas estupideces. Son 17 objetivos ahí de querernos todos, ser felices, bla, bla, ya. Bueno, tontería. El problema es la utilización de la Agenda 2030. Esta es una tontería tan grande que lo han firmado hasta los venezolanos y los cubanos, ¿sabes? Pero es la utilización de la Agenda 2030 con el caballo de Troya de introducir el totalitarismo. Ojo con el plan futuro de la ONU que se acaba de aprobar. ¿Y? Los que penséis que el problema es la Agenda 2030 y el problema es la Unión Europea y que os cuenta que el problemón es lo que se acaba de aprobar en la ONU, que es el plan futuro, que es mucho más agresivo en cuanto a limitaciones burocráticas con la excusa medioambiental y en cuanto a impuestos que lo que hemos visto con la Agenda 2030. ¿Se puede evitar? Se puede evitar. Ojo, lo en positivo, recomendación para vuestro sector. Lo ha dicho nuestro ponente anterior. Tenéis que dar la batalla. Tenéis que recordarle a la gente que y lo que vosotros hacéis no es que sea magia, es que es esencial para el mundo y que vosotros sois los que sois realmente importantes, no, con todos mis respetos a los pensionistas y a los funcionarios, los que sois de verdad importantes sois vosotros, que producir huevos, porque el huevo es lo único que va a reducir la pobreza en el mundo en los próximos 30 años y seguir reduciéndola. O sea, vosotros es que sois lo más importante. Sois los más importantes y pensáis que no. Y dadle. Y antes hablaba con mucha diplomacia nuestro querido amigo de cariño, de hablar con los políticos, que hay políticos buenos, que todo esto está muy bien. Todo esto está muy bien. Pero ¿por qué? ¿Cómo se consiguen las cosas? Apretando. Aquí o se aprieta o no pasa. Mira, mientras estamos hablando, le estamos subvencionando, que es que a mí me revienta, puedo extenderle, le estamos subvencionando los europeos a Marruecos a la creación de la mayor cadena de desalinizadoras del mundo. Eso lo estamos pagando los europeos con vuestros impuestos, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Para qué? Para que Marruecos haga lo que nosotros no queremos hacer, porque es que hay que ver que si consume agua o no sé qué, o que es que si su cerdo está siendo demasiado poco éticamente correcto, o que si las gallinas no escuchan canciones de Taylor Swift. Nos vamos al carajo, como no pongamos, de verdad, como no seamos radicales, porque ser radical en la defensa de la libertad no es ser radical. Porque lo que es ser radical es destruir la libertad y el bienestar de nuestros hijos y de nuestros nietos a cambio de la comodidad. Así que ahí lo dejo. Pues ya está. Pues ahí está. Bien, Daniel. Bien.